No olviden suscribirse a Flash Fanfics y el like de cortesía. Les espero también si quieren ver mi rutina semanal en @devicens con 2 S en YouTube y en _Vicens con 2 S en Instagram. Ahí pueden mandarme todos sus mensajes o peticiones. Espero que les guste, familia. Un saludo. Había una vez un hombre joven. Un joven que nació como cualquier otro, pero creció como muy pocos. Algunos lo llamaban un genio, un niño prodigio, un monstruo. Porque para ser franco, no había manera de que ese joven pudiera ser natural. Sin embargo, estarían equivocados. No había nada antinatural en el joven y absolutamente nada fuera de lo común en cualquier otro ser humano. En verdad, lo único que hacía especial al joven de alguna manera era su mente capaz de absorber información y un cuerpo que parecía responder a su voluntad y que podía sostener el cielo. No importaba el desafío que enfrentara o la meta que estuviera fuera de su alcance, él nunca, ni por un momento, creyó que no podía lograrlo. Tal vez por eso, mientras estaba allí muriendo, no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a esa situación. En un momento estaba en una misión para recuperar información de, inserte el nombre del imbécil aquí, que había robado los planos de un arma, para cuya recuperación lo habían contratado. Y al siguiente, inmediatamente después de completar su misión y borrar cualquier rastro de su participación, sintió que su cuerpo, que antes se movía en sincronía con su voluntad, comenzaba a caer hacia adelante. El tiempo parecía haber transcurrido muy lentamente a medida que el pavimento de la acera se acercaba y se podía ver sangre salpicando el pavimento donde su cabeza pronto encontraría su lugar de descanso. No tardó mucho en aparecer su sentido común y proporcionarle la respuesta a su problema. Francotirador fue el único pensamiento que de alguna manera pasó por su mente y que definitivamente tenía un agujero en ella. No tenía ni idea de cómo seguía pensando con claridad. La ciencia le decía que su funcionamiento cognitivo debería haber cesado en cuanto adquirió el agujero deportivo que decoraba la parte delantera y trasera de su cabeza. En lugar de que mi vida pase ante mis ojos, el tiempo se ha ralentizado y yo solo estoy cayendo lentamente. Es una verdadera lástima. Por lo menos, habría sido agradable si hubiera podido vengarme de quien me atrapó al final. Pensé que había borrado mis huellas de manera experta. Todo lo que sé, todo lo que soy, es autodidacta o no me lo enseñó nadie que aún esté vivo. Mi nombre fue eliminado cuando comencé mi trabajo de mercenario y estaba seguro de que nadie era capaz de seguir mis pasos después de completar un trabajo. Bueno, nada es perfecto. Ni siquiera yo. Es una lástima que no pudiera terminar ese FNAF así que empecé. Una de las cosas más molestas es comenzar a leer un fic genial, solo para que lo interrumpan y no se dé ninguna razón. Lo siento, lectores, pero tal vez alguien más publique un fic genial de diarios de vampiros y le dé a Jeremy la vida genial que se ganó, en lugar de la basura con la que terminó. Sinceramente, dejé de verlo en algún momento después de que los originales se fueran de la ciudad, y solo obtuve fragmentos de información a través de fanfics, las pocas temporadas de los originales que vi y la única temporada de Legacies que revisé. Si bien habría seguido viéndolo, se volvió un poco difícil ver a los vampiros continuamente siendo atacados por humanos lentos que les rompen el cuello o les apilan el corazón. No tenía sentido. Han mejorado todo y, sin embargo, los humanos y otros individuos claramente más débiles los superaban constantemente. Como cuando los originales eran apilados por uno de los Salvatore.
no tenía sentido. Pero, me estoy desviando. Volviendo al punto. Es demasiado. Asterisco jadeo asterisco el sonido de un individuo aspirando una gran cantidad de aire se pudo escuchar en el denso bosque que estaba bañado por la sutil luz de un cielo nublado, mientras el individuo se sentaba como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Se sentó allí, con la respiración agitada y los ojos abiertos y buscando, como si no tuviera idea de dónde estaba, cómo estaba, lo cual era cierto. ¿Dónde diablos estoy?, pensó para sí mismo mientras miraba a su alrededor, observando los árboles, árboles y más árboles que atraían su vista. Tranquilízate, se dijo a sí mismo. Tranquilízate, carajo, se dijo una vez más, solo que esta vez con más fuerza, ya que parecía que su cuerpo no le hacía caso. Se quedó allí sentado, durante lo que él llamaría demasiado tiempo, haciendo un ejercicio de respiración que utilizó al principio de su entrenamiento y que su cuerpo había tratado como un instinto después de tanto tiempo de usarlo. Solo que ahora no estaba funcionando. ¿Qué diablos me pasa?, se preguntó mientras dejaba de respirar por un momento y luego tomó una respiración muy profunda y la contuvo, permitiendo que su mente corriera libremente. Y entonces, lo vio. La caída lenta al pavimento. Los pensamientos increíblemente largos que pasaron por su mente. Y luego, la oscuridad. Después de eso, nada. Hasta que lo hubo. De repente, los recuerdos empezaron a llegar. Vio a un niño nacer, crecer hasta convertirse en un pequeño imbécil malhumorado, y luego encontrarse con un drogadicto sexy una semana después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico y su hermana adoptiva fuera dada de alta del hospital deprimida y tomara una sobredosis de esas dulces drogas por error. Un final verdaderamente lamentable para una vida verdaderamente mediocre, de un individuo con mucho potencial sin explotar. El joven siguió sentado allí, maldiciendo sus circunstancias y preguntándose qué habría sido de él si hubiera estado trabajando en un fantasy que tuviera como protagonista a otro. Porque, como ves, si bien creía que Jeremy merecía algo mejor, también se podría decir que lo mismo era cierto para muchísimos otros individuos en esta ciudad de débiles. Individuos a los que definitivamente podría llevar a alturas que el ser humano puro y cazador latente de Jeremy probablemente nunca podría alcanzar, sin un montón de suerte. ¿Qué es lo que iba a usar en su fic? El problema es que todavía no había comenzado, por lo que todavía tenía que hacer la investigación necesaria para trazar el viaje del pobre chico hacia el poder. Ahora, él era ese chico, sin más conocimiento que lo que había visto o leído, que tenía muchos espacios en blanco en su conocimiento y un cuerpo que estaba en un estado increíblemente débil, definitivamente con necesidad de una visita al hospital, o a un nutricionista, o a un vampiro. Su sangre cura el cuerpo, pensó para sí mismo. No solo puedo usarla para curarme a mí mismo, sino que si quiero esforzarme al máximo físicamente antes de adquirir esa marca del cazador, entonces curar los músculos desgarrados con algo de ese elixir de vida que fluye por sus venas es definitivamente un artículo imprescindible. Aunque, en verdad, obtener la marca del cazador definitivamente tiene sus desventajas por lo que leí, la única pregunta era, ¿qué tan precisa era la historia que mostraba que la marca convertía al portador en un vagabundo asesino para vampiros? Se requería investigación, tanto sobre la magia como sobre esa marca. Me niego a que mi arma más poderosa, mi mente, se vea comprometida. Hablando de mi mente, a pesar de estar en un cuerpo nuevo,
no encuentro ninguna diferencia en cuanto a capacidad, incluso podría ser un poco más rápido, lo cual es extraño considerando lo débil que es este cuerpo y, por lo tanto, mi mente en su estado actual. Bueno, ya basta de demoras. Máximo F.A. Aunque parecía que había pasado demasiado tiempo sentado sobre su trasero en medio del bosque donde había estado de fiesta con Vicky y algunos otros drogadictos la noche anterior, en realidad solo habían sido un par de minutos. Un par de minutos que le permitieron no solo controlar su respiración, sino también calmar su mente y su cuerpo de su estado de euforia. Ahora, estaba listo para moverse, lo cual hizo, solo que con mucho más esfuerzo del que pensó que le llevaría. «Está bien», dijo, una vez que se puso de pie. Se miró a sí mismo, comprobando su cuerpo que clamaba por una ducha y una comida caliente, que estaba cubierto de suciedad. «Esas perras me dejaron aquí», dijo, mirando a su alrededor, a los parches de césped, las tazas y otras tonterías que mostraban signos de que se habían divertido. «¿Qué hora es?», se preguntó. Sabía que tenía que ser más tarde, de lo contrario, ¿cómo podía ser el único allí? De ninguna manera era él el único que se había desmayado después de la noche anterior. ¿O el chico murió, fue descubierto y todos los demás huyeron?, se preguntó. No tiene sentido pensar en esos asuntos en este momento. Ya habrá tiempo para preguntas más tarde. Por ahora, necesito regresar. Ponerme en orden y refrescarme. Y comprobar cómo está esta familia por la que parece que ahora siento algo. No me importan los recuerdos, pero los sentimientos que los acompañan pueden ser una molestia, dijo mientras comenzaba su viaje a través del bosque. Hablaba consigo mismo para mantener su mente ocupada y no pensar en la forma en que su cuerpo protestaba por sus acciones. Se detuvo un momento al encontrarse con una rama de tamaño mediano que terminaba en punta. Apretó la mandíbula y se inclinó hacia adelante, colocando la mitad de la rama bajo su zapato y cortando la mayor parte de su longitud. Una vez hecho esto, metió en la manga el montón de ramas de mala calidad, apenas más largo que su mano, y continuó su camino. Uno nunca puede estar demasiado preparado, dijo, con una pequeña sonrisa en sus labios. Podía sentir que se divertiría mucho en este mundo. Le tomó un tiempo llegar al sendero que salía del bosque. Agradeció humildemente a la entidad que le había proporcionado los recuerdos que llegaron con el cuerpo, sin embargo no pudo evitar sentir una ligera amargura por las emociones que atormentaban su corazón. Me dolió. Tanto física como emocionalmente. Podía sentir que su mente se resistía al instinto que llevaba consigo de procesar las emociones de manera eficiente. Su cerebro, en lugar de reconocer el dolor que traían consigo los recuerdos, intentaba evitarlos. Razonó que, debido a esto, era probable que necesitara hacer mucho trabajo no solo para desarrollarse a sí mismo, sino también para reprogramar su cerebro para que siguiera su voluntad, en lugar del adolescente deprimido que sentó sus bases. Pero no estaba preocupado. El tiempo lo resolvería todo y su alma era mucho más fuerte que la voluntad de un remanente. Se encontró saliendo de sus cavilaciones cuando empezó a ver una luz brillante unos metros más adelante. Un espacio sin árboles y supo que su viaje por el bosque estaba llegando a su fin. Sin embargo, no sentía alegría, porque cuanto más se acercaba a la civilización, más le dolía el corazón. Pero se negaba a dejar caer ni una sola lágrima. Después de todo, las lágrimas no eran suyas,
eran una reacción física. Todo era físico, porque Jeremy Gilbert había tomado una droga de más y ahora era el momento. Su vida y su voluntad. Punto de vista en primera persona. Por fin, no pude evitar pensar. Caminar por un bosque es una tarea liviana, pero eso, sumado a la gravedad que intenta aplastarme con cada paso, lo hizo mucho más agotador de lo que debería haber sido. Asterisco SHHH asterisco. Tuve que respirar profundamente con los dientes apretados cuando mis ojos se encontraron con la luz del día. Por una fracción de segundo estuve tentado de darme la vuelta y regresar al bosque solo por la sombra que proporcionaba, pero sabía que era solo la debilidad de mi cuerpo abandonando el cuerpo. Sí, ese dicho todavía funcionaba. Recorrí la ciudad, temiendo el camino que me esperaba. Aunque no me guste quejarme, una parte de mí dice que me he ganado el derecho. He pasado toda una vida luchando por la excelencia, intentando alcanzar la verdadera fuerza en un mundo en el que sabía que la fuerza era una ilusión. Después de todo, a pesar de todos los pasos que di, el trabajo que puse en mi cuerpo y mente, y toda la suerte que me pertenecía a mí y solo a mí, aún así me eliminaron de un solo disparo. Debería estar enfadada. No, debería estar furiosa, pero no lo estoy. Desde el momento en que supe lo que era la muerte, nunca esperé ver la vejez. En mi mente, el tiempo no valía nada si no se aprovechaba al máximo. Estoy bastante seguro de que hice mucho más en mi corto tiempo en la Tierra que la mayoría de las innumerables formas de vida que pasaron por ese mundo, sin importar cuánto tiempo vivieron. Estuve genial, después de todo. Y ahora todo ese trabajo ya no existe. Me encuentro de nuevo en el comienzo de mi viaje, equipado únicamente con conocimientos y una disposición casi intrépida. En lo que a mí respecta, eso es más que suficiente para hacer mío este mundo y, con suerte, no volver a ser derrotado de un solo golpe. No es que este mundo no tenga nada que ofrecer. En sus profundidades se esconde una cantidad incalculable de potencial sin explotar. Se ha demostrado que la magia hace posible lo imposible. Y aunque no pueda utilizarla, eso no significa que no pueda descubrir cómo, pero primero tendré que sobrevivir lo suficiente para acceder a la información que contiene este mundo. Mi primer instinto es abandonar esta ciudad llena de drama y enrevesada. Todos los peligros se desatarán en este lugar y todo podría evitarse con un simple cambio de código postal. Pero, eso no está sucediendo. Solo pensarlo me hace sentir insatisfecho. Como si estuviera permitiendo que factores externos controlen mi vida y me hagan dejar de lado lo que realmente importa. Para Jeremy. Lo que le importa a Jeremy, no a mí. Y aún así, todavía lo siento todo. Lo he visto todo. Es como si lo hubiera vivido todo. Lo sé, no soy Jeremy. Sin embargo, al mismo tiempo, sé que soy Jeremy. Es como una personalidad dividida, solo que ahora tengo el control, el otro yo se ha ido y tengo todos mis recuerdos originales. Entonces, irse no es una opción. Tengo una doble a la que llamo familia. Una tía que no está protegida. Y algunas mujeres que podrían resultar no solo una buena compañía, sino también aliadas leales. La pregunta que importa es qué hacer con el destripador y el psicópata. Uno niega quién es y el otro ha cerrado la mitad de lo que es y ha matado a mi yo anterior en el futuro. Quiero decir que lo haré a mi manera,
pero una parte de mí solo quiere hacer algo de limpieza. Si bien podrían desempeñar un papel en distraer a Klaus cuando inevitablemente se muestra, así como a Catherine cuando intenta intercambiar su doble por libertad. También puedo pensar en varias instancias en las que su presencia es más un detrimento para una fortaleza. 100 años fue tiempo suficiente para que no crecieran en absoluto. De hecho, eso puede ser algo común cuando se trata de vampiros en la ficción. Solo los más poderosos parecen crecer como individuos en sus vidas, o son los que son capaces de aceptarse plenamente a sí mismos, y así adquieren madurez y fuerza. Esta es una línea de pensamiento inútil, por muy necesaria que sea la distracción, aunque afortunadamente puede que ya no sea necesaria. Punto de vista en tercera persona. Asterisco on asterisco. Jarome dejó que su cuerpo dejara de avanzar con dificultad y sintió al instante que la debilidad sacudía su sistema, pero sintió que ya no necesitaba seguir caminando. No cuando podía conseguir que alguien lo llevara. El coche se detuvo junto a él. Aunque normalmente no era alguien a quien quisiera conocer en su estado actual, tuvo que admitir que ella era una incorporación bienvenida a su viaje. «Hola, Sheriff Forbes», saludó al policía rubio con una pequeña sonrisa mientras la ventana que lo separaba bajaba. Jarome, aunque no pudiera ver la preocupación en su rostro, cosa que sí podía hacer, solo necesitaba oír su voz para saber que estaba preocupada por él. No es que pudiera culparla. Sabía que tenía un aspecto horrible. Nada que un baño no pueda solucionar. Solo te detienes para saludarme o me ofreces llevarme a casa. Le dedicó una sonrisa que solía ser encantadora y que le permitía hacer que muchas mujeres hermosas se sintieran cómodas a su lado, solo que ahora parecía que estaba cansado, pero él no lo sabía. Podía ver que el sheriff quería decir algo y, aunque normalmente la dejaba, cuanto más tiempo pasaba sin permitir que su mente se concentrara por completo en pensamientos que lo distraían, más sentía que su cuerpo se apagaba. Necesitaba descansar. Por eso, en lugar de esperar una respuesta, simplemente dio un paso adelante y abrió la puerta del lado del pasajero. Establecer conexiones podría esperar hasta después de lavarse el cabello. Se dejó caer sobre el asiento sin sentir ni un ápice de vergüenza. Gracias por el viaje, señorita Forbes. Le dedicó una sonrisa ganadora y dejó que su mente descansara mientras se reclinaba y cerraba los ojos. Ya se ocuparía de las consecuencias de esta decisión otro día. Cuando volviera más fuerte y pudiera decir cosas como tengo un físico diferente y eso es un récord personal. Dejó que una sonrisa real se mostrara en su rostro cuando sintió que el auto comenzaba a moverse y pensó en lo que haría con su cuerpo. Todo lo que necesitaba para empezar de verdad era un chupasangre al azar, o no tan al azar. Había pasado una semana desde la muerte de sus padres. Sabía por lo que había aprendido en su vida pasada que su padre había experimentado con Enzo, pero no estaba seguro si alguna vez lo llevaron a la ciudad o si todavía lo mantuvieron en el colegio Whitmore. De cualquier manera, él sabía dónde encontrar a un vampiro debilitado y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir un suministro de ese coraje líquido, y tal vez en algún punto del camino, podría conseguir un cómplice para sus esfuerzos. Podía usar todos los músculos que pudiera conseguir y en el programa una de las marcas registradas de Enzo era su lealtad, sin el enorme bagaje que llevaban los Salvatore. El tiempo lo diría y se necesitaba información. Abrió los ojos cuando sintió que el ambiente en el auto cambiaba cuando éste se detuvo.
Reconoció que la percepción de intenciones era un rasgo que él había heredado y no uno que poseía el Gilbert original. Se preguntó hasta qué punto su identidad influiría en la persona en la que se convertiría. Jeremy lo llamó la sheriff, queriendo llamar su atención. ¿Cómo estás?, preguntó y, aunque no era la pregunta más original, era la que se adaptaba a la situación. Él volvió hacia ella sus ojos castaños oscuros, emitiendo un ardor sin igual. Uno podría llamar al más joven Gilbert de muchas maneras. Poco atractivo no era una de ellas. Pero él sabía que ella no lo veía de esa manera, al menos no ahora. Lo que le deparaba el futuro, él no lo sabía, pensó para sí mismo, olvidando lo joven que era en ese momento. No había malos que buscaran a un chico de 15 años, aunque iba a ser el adolescente más malo del mundo cuando comenzara el año escolar en unos meses. Ni él ni Elena irían a la escuela durante al menos 5 meses, ya que él pasaría a segundo año y ella a tercero, aunque dejó que la idea de saltarse un grado fluyera por su mente. Sentarse en la escuela y escuchar las enseñanzas de otros nunca fue su estilo. Aprendió mucho más rápido y con más eficacia por sí solo. Nadie conocía su mente ni su cuerpo mejor que él en el pasado. Y ahora, en el presente, volvería a conocerse a sí mismo. ¿Qué quiere que le diga, señorita Forbes? ¿Estoy bien?, preguntó, dejando que su ardor se convirtiera en una mueca mientras jugaba con las emociones que pedían a gritos salir a jugar. Su cuerpo estaba triste. Su mente estaba preparada para la depresión. Y como era de esperar, dejó que se notara. Después de todo, mostrar emociones también puede ser genial. Basta con mirar a Toretto. Observó una expresión de dolor y comprensión en su rostro cuando extendió una mano para colocarla sobre la suya. Tuvo que reconocer que realmente no conocía a esa mujer. Solo que descuidaba a su hija, pero no quién era ella como persona, por lo que trató de dejar de lado sus nociones preconcebidas. Algo que intentaría hacer con cada persona con la que se cruzara. ¿De qué otra manera podría mantener la mente abierta? Sé que es difícil, le dijo. Pero debes saber que tienes un pueblo entero aquí para ti y tu hermana cuando nos necesites. Observó la sonrisa cansada en su rostro. Uno de los aspectos que encontró coincidía con el canon: trabajaba mucho. Su rostro adquirió una ligera expresión de agradecimiento. Pensó en seguir el ejemplo de Jeremy, un solitario deprimido, por un tiempo para pasar desapercibido por un tiempo, pero su razonamiento le decía que eso solo haría que la gente le prestara aún más atención donde quiera que fuera, solo para asegurarse de que estaba bien. Gracias, señorita Forbes. Cerró los ojos y sonrió con los labios finos, como si sintiera un gran peso en el corazón. Lo tendré en cuenta, y dicho esto, se bajó del coche, rápidamente, y se dirigió a la casa que le resultaba familiar. Tenía una doble a la que consolar y buena voluntad que transmitir. Cuando la cosa se pusiera fea, necesitaría que ella no lo viera como una carga, sino más bien como una fuente de fortaleza, como debería haber sido en la serie. En lugar de apoyarse en vampiros bipolares débiles, los hermanos deberían poder confiar unos en otros, y ahora que tenía uno, estaba decidido a sobresalir en su nueva posición, como debería hacerlo un hermano mayor, ya que, seamos realistas, la edad no es más que un número. Sacó la llave del bolsillo, la metió en la cerradura, se giró y abrió la puerta. El aroma golpeó su nariz,
evocando recuerdos que parecían ser de un pasado distante mientras contemplaba la vista del pasillo que conducía a la cocina más allá de la sala de estar y las escaleras a su izquierda. Esta vez, dejó caer una lágrima. Sus emociones, por primera vez desde que emprendió su nueva vida, fueron genuinas. Miró a su alrededor, contemplando cada centímetro que había ante sus ojos y respiró profundamente, grabando el momento en su mente. Esta es mi vida ahora. Salto de línea. Jeremy. Escuchó a alguien, no, a su tía Jenny gritar su nombre mientras rápidamente venía hacia él desde la cocina y lo envolvía en sus brazos. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, pero estaba contento por el tiempo que le tomó recomponerse. Sintió que era exactamente lo que necesitaba. Para otros podría haber sido poco tiempo, pero para alguien como él, que había pasado cada momento de su vida aprendiendo, creciendo y prosperando, tomarse un solo momento para estar en calma le permitió aprovecharlo al máximo. Para él, solo podía llamarse la meditación más profunda. Levantó los brazos y los envolvió alrededor de su linda tía mientras ella trataba de consolarlo como lo había estado haciendo desde que llegó a la ciudad hace una semana. ¿Dónde has estado?, gritó, aunque en lugar de enfadarse, solo parecía asustada. No tenía ni idea de dónde estabas y anoche no viniste a casa. La abrazó de nuevo y le acarició la nuca. Le gustaba ser más alto que ella. Lo siento, fue toda la explicación que le ofrecieron, y las únicas palabras que sabía que eran necesarias. Su tía no necesitaba ninguna explicación, no. Solo necesitaba saber que estaba bien y que, por primera vez en la vida del niño, estaba mucho, mucho mejor que bien.